Bienvenidos al lugar de su gloria. Estamos muy felices de tenerte aquí con nosotros, porque todo en nuestra iglesia es importante, tenemos la cultura de la puntualidad. Es por eso que demostramos nuestro amor y compromiso llegando temprano a nuestras actividades. Es por eso que tendremos la apertura de nuestras puertas en 3 ocasiones. La primera, 9:45 de la mañana y se cerrará a las 10. La segunda, al finalizar la segunda canción de la alabanza. Y por último, en el momento de los anuncios y la ofrenda. También ocupamos las sillas de delante hacia atrás. Tomamos nota. Es por eso que es importante que traigas tu cuaderno, tu lapicero y por supuesto tu Biblia. También no comemos alimentos durante las celebraciones y cuidamos las instalaciones. Es por eso que te invitamos a no pegar chicles debajo de las sillas. Papito, mamita, recuerda el cuidado de tus niños. Te invitamos a que estén siempre en su lugar. No usamos el celular en nuestras celebraciones. Concéntrate en lo que verdaderamente es importante. Recuerda que también procuramos no interrumpir en nuestras celebraciones y estar completamente conectados con la presencia del Señor. Acatamos las normas, es por eso que la mascarilla o tapabocas es obligatorio. Te invitamos para que en los próximos segundos disfrutes de una experiencia maravillosa con nuestro Señor, de que conectes con su presencia y de que recuerda de que la gloria de Dios vive en este lugar. Y es por eso que somos una gran familia para todas las familias. Bienvenidos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré,
te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás. Vamos, iglesia, canta, aunque no vea, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda
así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en tinieblas, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Mi Dios, así eres tú. Bendiciones, su gloria, qué bueno es saludarlos en un día nuevo, en un día que el Señor nos ha dado a través de su fidelidad, ¿verdad? Y es que Él es así, fiel y generoso con nosotros. Y eso es uno de los principios que hemos aprendido de nuestro Dios a través de esas breves enseñanzas que tu iglesia te brinda, ¿verdad? Son principios que están en el manual de la vida de ese Creador tan bueno que ha sido el Señor Jesús con nosotros. Así que desde este Ministerio de Finanzas, hoy quiero bendecir tu casa, bendecir tu vida por esa obediencia y aplicar en el temor del Señor esta palabra. Y recordémosla, está en Primera de Timoteo 6:10, donde dice claramente que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. Así que te animo para que nos sigamos guardando desde nuestro corazón con nuestros buenos hábitos, el dar al Señor el primer lugar lo que le corresponde. Recuerda que debemos ser generosos, debemos ahorrar pero sin acumular, debemos ayudar al prójimo pero en sabiduría, o sea, a través de los principios que el Señor nos ha enseñado. Y entonces prepara allí lo que has dispuesto desde tu corazón, en tu casa, con tu familia, para el Señor. Siembras, diezmos y ofrendas para Él. Recuerda que es solamente para Él, que ha puesto a su pueblo para recibirlo, pero es para Él de todo corazón. Y damos continuidad a una serie que venimos tratando los últimos fines de semana. Inclusive lo hemos estado haciendo a través de devocionales diarios. A través de estos devocionales estamos honrando el corazón de Dios y nos estamos preparando o diciéndolo en otra forma mucho más clara, Dios nos está ayudando a darle ese primer lugar en nuestras vidas. Así que recuerda que estamos en 21 días donde estamos abriendo la Biblia y allí estamos encontrando inspiración y revelación para volver al primer amor. Así que los animamos, se pueden conectar a través de Su Gloria Tuluá, este canal que hemos abierto en YouTube, y allí pueden seguir cada uno de estos devocionales. El próximo fin de semana, 7 de febrero, vamos a realizar nuestra fiesta de primicias. Diga conmigo, porque Dios merece lo primero, Dios merece lo mejor, y Dios merece mi más generosa ofrenda, una ofrenda extravagante y abundante, porque es un tiempo para creer y activar milagros. Así que este próximo 7 de febrero, en este lugar, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana realizaremos nuestra fiesta de primicias. Por WhatsApp yo les voy a compartir un formato donde ustedes van a escribir qué es lo que usted este año va a poner en primer lugar delante de Dios. Y el próximo fin de semana usted lo pondrá en ese sobre que por fe Dios le va a motivar a usted, y lo traeremos a este lugar todos, declarando que Dios merece lo primero. Me he hecho entender. Entonces, próximo 7 de febrero será nuestra fiesta de primicias. Y bueno, continuamos en esta mañana con lo que el Señor ha preparado para nosotros. Y quiero que le diga a su vecino: primero Dios. Dígale: primero Dios. Ese es el tema que traemos en esta mañana.
Y para ello quiero que leamos Santiago capítulo 4, desde el versículo 5 al 10. Santiago 4, desde el 5 al 10. Recuerda tener tu Biblia a mano. ¿Cuántos han traído la Biblia? Una agenda y un lapicero. Me encanta ver los jóvenes de esta iglesia que esto se lo toman muy en serio, y las niñas de esta iglesia toman apuntes, escriben. Esto nos honra en esta mañana saber de que hay una juventud y hay una generación que ama a Dios. ¿Cuántos amamos a Jesús? Y dice así: ¿acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel, y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Así que humíllense delante de Dios, subraya esa palabra, humíllense, y resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Quiere decir que cuando usted desea buscar a Dios, hay un enemigo que se opone para que usted lo haga. Y dice el versículo 8: acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento, es decir, arrepentimiento, y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Versículo 10: humíllense, nuevamente resáltela, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. ¿Qué va a hacer el Señor el día de hoy? Él quiere levantar tu vida con gracia, con honor y misericordia. Amén. Muy bien, este tema está obviamente ligado a la serie que estamos tratando, y darle el primer lugar a Dios significa una postura en nuestro corazón, significa una entrega total y significa una obsesión santa por todo lo que representa a Dios. Eso significa básicamente darle el lugar o ese primer lugar que merece el Señor. Y si ustedes lo notan, todos los que estamos aquí sentados, a lo largo del año, a lo largo de los meses, cuando usted quiere hacer algo, muchas personas dicen: este año me voy a graduar si Dios quiere. ¿Cuánto lo hemos oído? Este año quiero irme de vacaciones si Dios quiere. Este año me voy a casar si Dios quiere. Alguien dígame por ahí, entre en avivamiento. Este año me voy a consagrar a Dios si Dios quiere. Y muchas veces, aunque son palabras correctas, las decimos con una actitud incorrecta. Esta frase, que es muy bonita, que adorna esos sueños o proyectos, estas frases muchas veces se convierten en un cliché o en cosas que simplemente decimos, pero no cobran un sentido real en nuestro corazón. Un ejemplo, cuando salimos, no sé si a mí es el único que me pasa, yo creo que algunos de ustedes se van a identificar. Cuando Marion y yo salimos por ahí a cenar, a comer algo, le digo yo: ¿qué quieres comer? Y ella me dice: lo que usted quiera. Le digo yo: pero yo quiero que coma algo que a usted le guste. No, lo que usted escoja. Y entonces vamos a cierto lugar. ¿Y usted por qué me trajo aquí? ¿Por qué vamos a comer esto? Y pongo la mejor cara y le digo: usted me dio a escoger. Nos pasa a todos, es decir, asumimos unas palabras correctas, pero no es lo que realmente sentimos en ese momento. Es decir, decimos cosas que no reflejan la condición de nuestro corazón. ¿Qué quiere Dios entonces en esta mañana? Que nosotros podamos expresar de forma correcta lo que existe en nuestro corazón, y al hacerlo de esta forma vamos a poder darle una verdadera importancia a lo que significa tener a Dios en primer lugar. Ahora diga conmigo: por eso el día de hoy Dios debe de estar en el primer lugar y Dios debe de ser el primero. Ahora, escuche esto. Cuando leímos este mensaje, yo le dije que subrayáramos dos palabras claves, ¿las recuerdan? Y esas palabras son: humíllense. Y estas palabras hacen referencia a una actitud, una postura del corazón, una actitud interna que nos va a ayudar a darle ese primer lugar a Dios. ¿Sabes algo? Dios en esta mañana, antes que nuestra comodidad,
antes que la adquisición de bienes materiales, antes de que tú puedas conseguir los sueños de tu vida, Dios anhela tu fidelidad, Dios anhela que tú seas fiel, Dios anhela que le ames fervientemente, Dios anhela en esta mañana que lo ames con pasión, porque Dios es fiel, porque Él es celoso con nosotros y porque Él nos expresa un amor sincero y fiel. ¿Cuánto decimos amén a esto? ¿Qué quiere Dios? Que hoy nosotros podamos entregarle nuestro corazón totalmente y sin reservas. Sin embargo, ¿cuántos reconocemos en esta mañana que muchas veces nos cuesta ser fieles a Dios? Yo soy el primero, no puedo hoy dármelas de muy santo, muy cristiano. Tengo que reconocer en esta mañana que a veces también me cuesta serle fiel a Dios. Y yo creo que los que estamos aquí, usted se identifica con lo que acabo de decir. Nos cuesta serles fiel a Dios. Sin embargo, la Biblia declara que cuando nos acercamos al Señor, cuando nosotros decidimos que Él sea el primero en nosotros y lo llevamos a nuestras acciones, entonces Él nos dará su poder y las fuerzas suficientes para que podamos mantenernos fieles a Dios. Por eso la humillación, diga conmigo, humillarse es una herramienta que nos va a ayudar a darle el primer lugar delante de Dios. La forma que en esta mañana quiero contarte y la Biblia nos enseña es que humillarnos delante de Dios es la manera como vamos a poder darle el primer lugar a Dios. Ahora, ¿qué significa humillarse? Humillarse significa reconocer que no somos nada delante de Él. Humillarse significa que nuestra condición humana es inferior a la de Dios, y humillarse significa que voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que me voy a someter a sus planes, a sus directrices y a lo que Él quiere para nosotros. Dice Santiago, Dios da gracia, da mayor bondad, da mayor favor, generosidad a quienes actúan con humildad. Y la humildad es un sinónimo de humillarse. ¿Cuántos me están siguiendo? Díganme amén. Ahora, mira que Santiago usa dos expresiones. Una, humillarse, que tiene como sinónimo la humildad, y la segunda es la soberbia. Ahora, quiero decirles que muchas veces malinterpretamos estas dos palabras. Hay gente, por ejemplo, de escasos recursos, que no tienen esas posibilidades materiales o económicas que otros tienen, y sin embargo su actitud es arrogante y soberbia. Y hay personas adineradas que tienen una mejor posición de acuerdo a la sociedad con respecto a sus bienes materiales y tienen una actitud más humilde y sincera. Es decir, que la humildad, el humillarse y la soberbia no tienen nada que ver con la posición social, con tus bienes materiales, sino que tienen que ver con una actitud del corazón. Por eso dice la Biblia que Dios da gracia, da bondad, da ayuda, da favor y es generoso con quienes se humillan delante de Él, con quienes son humildes, y Dios resiste a los soberbios. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Amén. ¿Qué significa entonces esto? Que nunca vamos a estar en una igualdad de relación con respecto a Jesús, al Señor. Nunca podremos estar a la misma estatura en esa relación que tú estés desarrollando con Dios. ¿Qué significa esto? Y escucha esto. Dice la Biblia en Filipenses 2 que un día Dios se humilló, Dios se humanó, Dios se rebajó de la altura o de su estatura o posición de ser Dios, y al humillarse nos dio una oportunidad de que entráramos en una relación con Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Dios se puso en una posición más baja. Pero dice Filipenses 2 que después de que Dios se humilló, Él volvió a su posición de Dios, recibió la gloria, recibió un nombre que es sobre todo nombre, y Dios no se ha vuelto a humillar. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Entonces, si nosotros venimos delante de Dios con una actitud soberbia, orgullosa, lo que Dios dice en su palabra es que Él se opone a los soberbios.
Quiere decir que si te pones a la misma estatura de Dios, Dios no se va a humillar porque Él ya lo hizo y a través de su humillación nos dio un canal para entrar en una relación con Él. Entonces esto significa que ¿quién tiene que humillarse ahora? Diga conmigo, nosotros. Si tú quieres entrar en una relación correcta con Jesús, quienes debemos someternos en humildad y en humillación somos nosotros. Si tú te humillas delante de Jesús, como la mujer que se postró y derramó su perfume, vas a entrar en una relación correcta con Dios. Y eso significa que cuando hacemos un acto de humillación, de humildad delante de Dios, nos estamos sometiendo a su voluntad, y quien se somete a la voluntad de Dios encuentra favor, encuentra gracia, encuentra bondad, encuentra ayuda, respaldo y sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos decimos amén a eso? Por eso di conmigo, humillarse no es reducir nuestro valor. Hay personas que consideran que el humillarse, el ser humildes, significa que vas a perder valor como ser humano o como persona. Pero según la Biblia, humillarse es aumentar tu valor y tu autoridad, porque cuando nos humillamos, nos rendimos delante de Dios, y rendirse delante de Dios es entregarle mis derechos, es entregarle mis planes, es entregarle mi vida, y es permitir que Él me dirija para vivir sometido diariamente a la voluntad de Dios. Oh, esto me encanta, porque esta es la posición correcta que Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿cómo debemos humillarnos? Porque estamos aprendiendo que el humillarse es algo importante. ¿Con qué se relaciona? Diga conmigo, con la humildad. Va acompañado de la humildad. Diga conmigo, si no me humillo, no voy a estar en una relación correcta con Dios. De aquí que mucha gente, cuando vienen a la presencia de Dios, y tú no quieres dejar a un lado tus costumbres, no quieres dejar a un lado tu yo, tu ego, entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios se va a oponer. Dice David en los Salmos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú estás en una relación con Jesús correcta de humillación, Dios va a defenderte. Y si tú estás con Él, no hay nadie que pueda enfrentarse a ti. Pero imagínese que ese salmo dijera, si Dios es contra nosotros, no podríamos pelear con Dios. Y de allí, ¿por qué muchas personas no son bendecidas, no experimentan cambios, no son restauradas, no ven la bendición de Dios? Y es porque Dios se está oponiendo, Dios está en un combate con esa persona, Dios está en un conflicto espiritual, porque no se han humillado delante de Dios. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. ¿Cómo debemos hacerlo entonces? Diga conmigo, humillados, rendidos, dígalo fuerte, sometidos a su voluntad. ¿Recuerdan la historia de Jacob? ¿Cuántos la recuerdan? Ya visto una canción, dice, Jacob luchó con el ángel por una bendición. Cuando Jacob fue bendecido, su nombre se cambió cuando dejó de luchar. Pero ¿sabe qué es lo curioso de esta historia? Que Dios tuvo que derribar a Jacob, humillarlo, someterlo, para que de ese modo, entrando en una relación correcta con el Creador, pudiera ser bendecido. Diga conmigo, quiero ser bendecido, y para hacerlo debo humillarme delante de Dios. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? O frente a qué situaciones de la vida debemos humillarnos, porque eso es sinónimo de darle el primer lugar a Dios. Número 1, diga conmigo, humillarme delante de Dios es como trato mis relaciones. Es decir, que el primer lugar donde tenemos que mostrarnos humildes y humillarnos y rendirnos es en nuestras relaciones. De la forma en cómo trates a tu esposa, digan las casadas amén. De la forma en cómo trates a esa mujer que Dios ha puesto en tu vida, es la forma en cómo tú estás tratando a Dios. ¿Lo habías oído antes? Mucha gente menosprecia a su esposa por el hecho de ser mujer, por el machismo cultural que heredamos de nuestros padres o la sociedad. Pero quiero decirte, de la forma en cómo estés tratando a tu esposa, Dios te va a tratar.
¿Por qué? Porque Dios quiere que en esta mañana nos sometamos unos a otros, dice la Biblia. Es decir, tenemos que aprender a pedir perdón y a perdonar cuando se nos ofende. Pero ahora esto no solamente funciona de esposo a esposa, funciona de esposa a esposo, de padre a hijo, de hijo a padre, y en cada relación que Dios haya puesto en tu vida. Hay momentos donde tendremos que pedir perdón adelantado. Escucha muy bien, sin que tú hayas cometido un error o hayas fallado. ¿Qué quiere Dios? Que nos humillemos unos a otros. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, yo vine a servir a otros. Entonces, el primer lugar donde Dios quiere que hoy aprendamos qué es humildad y humillación, que es tipo de darle el primer lugar a Dios, es en nuestras relaciones. Lo segundo, dice la Biblia, que nosotros debemos humillarnos, y el humillarse es apartar tiempo para Dios. Esta mañana podrías haber hecho otras cosas, pero decidiste darle el primer lugar a Dios, y por eso estás en esta mañana aquí, y dale gloria a Dios por eso. Pero también significa que tienes que apartar tiempo para tu grupo pequeño. Y humillarse significa que de forma deliberada tienes que decidir en tu voluntad apartar un día a la semana para formar un grupo pequeño o hacer parte del mismo. Porque si tú pasas tiempo con Dios, estás humillándote, porque estás renunciando, y tendrás que renunciar al ejercicio físico, a más horas de trabajo, a relaciones familiares, a horas de ocio, para darle ese tiempo a Dios. Humillarse significa darle el primer lugar a Dios. Por eso Dios quiere que te involucres en un grupo pequeño. Dios quiere en esta mañana que un domingo como hoy le des el primer lugar a Dios. Dios quiere que cada día de tu semana, cada inicio de tu día, sea dándole el primer lugar a Dios a través de tu tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y lo tercero, humillarse, diga conmigo, es leer su palabra. ¿Qué es humillarse? Es leer su palabra. Ahora, yo sé que culturalmente no nos gusta leer. A los colombianos no nos apasiona la lectura. Y dice Isaías 55, 8 y 9. Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones, escucha, están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. ¿Dónde está esto? En la palabra. Si tú quieres aprender a vivir la vida de una forma exitosa, a disfrutarla, tienes que ir a la palabra. Si tú quieres saber qué es lo mejor para tu vida, debes de ir a la Biblia. Si tú quieres que este año 2021 todo lo que emprendas sea bajo la bendición de Dios, debes ir al pensamiento escrito de Dios. ¿Y dónde está eso? En su palabra. Por eso una forma de humillarnos delante de Dios es pasar tiempo en su palabra, es mirar los devocionales. ¿Cuántos estamos viendo los devocionales? Digan amén. Amén. Es levantarte en las mañanas y ver tu devocional, es hacer parte de tu grupo pequeño, porque allí leemos la Biblia, allí compartimos la Biblia. Esa es la forma de humillarnos delante de Dios. Pero hay uno más, y diga conmigo: humillarse es también necesario en nuestras finanzas. Entonces vamos a recapitular rápidamente. Número 1 es tratar a los demás de la mejor forma, ¿de acuerdo? Eso incluye mi relación con Dios. Número 2 es apartar un tiempo para Dios, es darle horas de mi día. Número 3 es pasar tiempo en su palabra. Y número 4 es hacerlo a través de nuestras finanzas. Y dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Leámoslo junto. Demuéstrale a Dios que para ti Él es ¿qué? Lo más importante. Y subraya eso, lo más importante. ¿Qué debe ser Dios para nosotros, iglesia? Lo más importante. Y dice: dale de lo que tienes. ¿Y qué más? Y de todo lo que ganes, y así nunca te faltará comida ni bebida. Wow, a esta palabra. Así nunca nos va a faltar su bendición. Ahora, a lo largo de los años, ustedes escucharon
hace 8 días un testimonio de mi vida, de cómo me enamoré de mi esposa. Muchos tenían curiosidad de cómo ocurrió eso. Ya conté esa infidencia. Y a partir de esa relación que he tenido con mi esposa hasta el día de hoy, 6 años de noviazgo, nos decían el bombril, ya nos íbamos a graduar de novios, y sumados los años de matrimonio, son aproximadamente 26 años juntos. No sumen años, por favor. Y durante esos años, Dios me enseñó que mi esposa debía, en mis relaciones personales, debería ser la primera. Entonces, cada mes me empecé a poner como una disciplina, tener un detalle con ella, regalarle algo, sea material, emocional, una frase de cada día, expresarle lo mucho que la amo, la quiero, lo bonita que está. ¿Cuántos creen que está bonita hoy? Amén. Entonces, eso se volvió parte de mi vida, de tal forma que cuando llegaba, tenía una bendición extra, lo primero que pensaba, aparte de darle el primer lugar a Dios, que es lo primero, era bendecir a mi esposa. Y luego ella me preguntaba, ¿de usted qué quiere? Yo le decía, no quiero nada. Pero internamente los deseos de mi corazón Dios los cumplía y empezaba a hacerlos realidad. Y esto, ¿sabe por qué? Porque aprendí en mi relación de pareja que mi esposa es lo más importante. Quiero decirte que en tu relación con Dios, Dios es lo más importante. No oigo decir amén, pero así es. Entonces, tus detalles, tus finanzas, tu tiempo, tu esfuerzo y tu cariño debe de ser para Dios. Alguien diga amén. Por eso Salomón dice, demuéstrale a Dios, léelo conmigo por favor, que para ti Él es. Yo creo que siento que lo leamos otra vez porque hoy Dios está revelando algo. Y una vez más di conmigo, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Pero ahora, quiero que mires esto. Este versículo que describe Salomón, mira hacia qué lo está refiriendo. Y diga conmigo, las finanzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes por qué? Porque Jesús nos explicó y nos enseñó que el hombre ama más los bienes materiales y el dinero que a Dios mismo. De allí el texto bíblico que dice, un hombre no puede servir a dos señores. Y se refiere al dinero, o sirve al uno o sirve al otro. Entonces, cuando usted es capaz de darle el primer lugar a Dios en sus finanzas, estás diciendo que realmente Dios es el primero. Alguien diga amén. Yo recuerdo que en mi época los esposos, cuando venía el Día de la Madre, incluso hasta en la iglesia, las mamás iban a la iglesia, creo que es en mayo el Día de la Madre, ¿cierto que sí? Corríjame. Entonces era la fiesta de las mamás en la iglesia y adivina cuáles eran los regalos. Los regalos no eran viajes a Cartagena, los regalos no eran zapatos, los regalos no eran vestidos, los regalos no eran joyas. ¿Saben cuáles eran los regalos? Ollas. Los utensilios de cocina, los trapitos para limpiar la casa. Y el premio gordo era la lavadora. La plancha, la licuadora. Y qué pecado de nuestras mamás, salían felices de la iglesia, salían felices de las fiestas, porque le regalaron una lavadora para que siga lavando todo el año, ollas para que siga mantequeando todo el año. Esa era la percepción de honrar a mamá. Puede y digo que se hizo con la mejor intención, pero no era lo mejor. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Díganme amén. Entonces, ¿recuerdas que iniciamos este mensaje diciendo, este año haré tal cosa, si Dios quiere? ¡Ay, qué lindo suena eso! Pero esa frase es lo mismo que ocurría cuando les acabo de contar que en mayo se le daba a mamá utensilios de cocina y cosas para que trabajara. ¿Sabes por qué? Porque darle lo primero a Dios es darle lo mejor. Es darle lo que a Él le gusta. No oigo decir amén. Es dar nuestra vida entera. Es dar nuestro tiempo. Es dar nuestra energía. Y la mejor forma de iniciar este hábito saludable es participando a Dios en nuestras finanzas. Ahora hay 3 maneras de bendecir a Dios en nuestras finanzas. Lo primero se llama el diezmo. ¿Cuántos dicen amén? Y el diezmo rápidamente es el 10% de lo que Dios nos da a ganar que ya recibí.
Por eso en la iglesia enseñamos que cuando tú diezmas, tú no diezmas para que Dios te dé más. Diga conmigo, diezmo porque Dios me ha bendecido. ¿Y a cuánto Dios ha bendecido? Entonces apartamos todos aquí una 10ª parte de lo que Dios nos ha dado, y esto es un acto de agradecimiento por lo que Dios ya me dio. Pero escucha esto, el diezmo es lo primero de lo que yo gané. Por eso cuando usted, Dios lo bendiga, lo primero que debe de hacer no es pagar sus recibos, no es pagar el arrendo, es darle lo primero a Dios. Alguien que me diga amén. Lo segundo que dice la Biblia, en lo cual yo puedo participar a Dios de mis finanzas, y es un acto de entregarle ese primer lugar a Dios, es a través de mis ofrendas. ¿Y qué son ofrendas? Es todo lo que doy por encima de mis diezmos. No se equipara a los diezmos. Entonces usted ofrenda en la iglesia, lo hacemos cuando compartimos con el necesitado, con alguien que está en una dificultad económica o material, y usted le participa de su alacena, es decir, de su comida. Usted hace algo voluntario, es lo que llamamos ofrendas. El lugar de su gloria invierte en la comunidad tulueña. Lo hacemos a través de la Fundación Amor en Acción, de la cual usted hace parte, y cuando usted contribuye a la misma, nosotros lo regresamos a la comunidad. Y esta iglesia, bien lo saben, que nos hemos tomado barrios, hemos llevado regalos a los niños, hemos llevado mercados, hemos ayudado a personas socialmente. Lo que ha estado en nuestras manos lo hemos hecho porque creemos en la generosidad, y es una forma de servir a Dios. Pero lo tercero, y aquí es donde quiero centrarme un poquito, se llaman las primicias. Y las primicias son distintas a diezmar y a ofrendar, porque las primicias significan que yo doy primero a Dios antes de que Él me bendiga. Nunca dijeron por aquí amén. Esos son primicias. Diezmos, ¿qué es? Lo que yo doy después de que Dios me ha bendecido, pero las primicias es lo que yo doy antes de que Dios me bendiga. Por eso las primicias son un acto de fe. Por eso las primicias es lo que abre las puertas a las bendiciones. Cuando Dios le prometió ese hijo a Abraham, ¿qué le pidió Dios? Después de Isaac tenía 33 años. ¿Recuerdan esa historia? La conté hace 8 días. Y cuando Dios le dijo, vas a darme a tu hijo en sacrificio, era su primer hijo, pero recuerda, era un hombre abuelo, anciano, un hombre que le costó años llegar a esa promesa de Dios. Muchos de nosotros hubiéramos dicho no. Sin embargo, Abraham fue en un acto de fe, presentó a Isaac en sacrificio, y cuando Dios vio la obediencia de Abraham, Dios le dijo, detente, y proveyó un sacrificio en lugar de su hijo Isaac. ¿Cumplió Dios las promesas a Abraham? Le cumplió Dios conforme, como le dijo, como las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Sabe que Israel ha sido perseguido, maltratado, muchas veces por muchas civilizaciones ha sido intentado ser exterminado, pero cada vez que un imperio, una ciudad, un país se ha levantado en contra del pueblo judío, el Señor ha salido para defenderlos, para protegerlos, para guardarlos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, allí vemos que Dios, cuando tú das tu primicia, Dios bendice. Cuando el Señor le dijo, en otro ejemplo, a Israel que iba para una tierra donde fluía leche y miel, la promesa, y entraron a la tierra de Canaán, ¿qué fue lo primero que Dios pidió? Una ciudad. Lo vimos en el video. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Jericó. Y dice Dios, tú me entregarás esta ciudad, su botín, todo lo que encuentres allí será para mí. Y dice la Biblia que una familia del pueblo se guardó parte del botín, se detuvo la bendición, luego Dios reveló quiénes eran, entregaron el botín, y a partir de ese momento Israel entró en bendición. Entonces, las primicias es algo que yo doy antes de que algo ocurra, y es un acto de fe donde yo le digo, Señor, creo que a través de esta primicia tú vas a ser el primero en mi vida. Por eso Salomón dice, y lo habíamos leído ya, que cuando nosotros queremos darle el lugar más importante a Dios, es a través de nuestras finanzas, es a través de lo que más nos duele, es a través de aquello donde más nos va a costar. De allí quiero darte entonces 3 razones prácticas rápidamente de cómo
tú puedes poner en práctica tus primicias. Y la primera es, las primicias, léalo fuerte allí, ¿qué es? Es una decisión personal donde decido que Dios es el primero y donde programo mi vida y mis finanzas en torno a Dios. ¿Cuánto decimos amén? Si tú eres capaz de dar tus primicias, tus diezmos y ofrendas en tiempos difíciles, también lo vas a hacer en tiempos buenos. Alguien diga amén a eso. Es así de sencillo. Si tú eres capaz de hacerlo cuando las cosas son difíciles, podrás hacerlo cuando las cosas vayan mejor. ¿Cuántos de nosotros, y yo me meto en ese saco, muchas veces decimos, si Dios me bendice, yo le prometo a Dios que voy a darle esto y esto? Y no estoy cuestionando tus sueños, no estoy condicionando lo que tú puedas prometer, pero quiero decirte que eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque debe de ser a partir del momento en que tú lo piensas. Ahora, puede que no puedas dar con la generosidad que aspiras a hacer porque tienes un sueño demasiado grande que en el momento tus finanzas no lo permiten, pero si de lo poco que Dios ponga en tus manos aprendes a darle a Dios lo primero, entonces Él va a bendecir el resto, y si Él bendice el resto se va a multiplicar y vas a poder ser generoso. Alguien diga amén. Por eso, diezmar, dar primicias es una decisión personal. Tienes que decidirlo, tienes que programarlo, no es un accidente. Hay personas que, por ejemplo, comparten a Dios su economía de lo que sobra, de lo que quedó. Al final, escuchaba a alguien decir, si me queda, voy a diezmar. Si me sobra, le daré a Dios. Pero ¿cuántos recibimos sobras de Dios? ¿Cierto que no? Dice la Biblia que cuando la humanidad estaba perdida, Dios dio lo primero, Dios dio lo mejor, Dios dio lo que necesitábamos. Y San Juan 3 dice, dio a su único Hijo. Para que tú hoy estés sentado aquí, es el resultado de un Dios que dio una primicia. Y esa primicia es Jesucristo. Alguien diga amén a eso. Lo segundo, digo conmigo, las primicias es un ¿qué? Sacrificio extravagante para Dios. Y quiero leer San Juan 12, 1 al 8, sígame. Y dice, entonces Jesús le dijo a Judas, déjala tranquila, ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. Habla Jesús. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas, dice la Biblia, no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón, y como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Qué explícita la Biblia. 6 días antes de que se celebrara la fiesta de la Pascua, Jesús fue al pueblo de Betania, y allí vivía Lázaro, el hombre a quien Jesús había resucitado. En ese pueblo, unos amigos de Jesús hicieron una cena para él, y Lázaro estaba sentado a la mesa con Jesús, y su hermana Marta servía la comida, y María, su otra hermana, tomaba una botella de perfume muy caro y perfumó los pies de Jesús. Dice la Biblia, después lo secó con sus cabellos, y toda la casa se llenó con el olor del perfume. Pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote y que después traicionaría a Jesús, dijo, mejor si hubiera vendido este perfume, nos habría dado el dinero de 300 días de trabajo, y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Ahora, vamos a leer entre líneas. Esta historia usted ya la ha leído, ya la ha escuchado. Pero ¿sabía usted que Lázaro y sus 2 hermanas eran huérfanos? Sus padres habían muerto. Él había heredado una fortuna muy grande, Lázaro y sus hermanas. Y con las costumbres de aquella época, a los varones se les daban las tierras, se les daba el dinero, ellos eran los que recibían esa herencia fuerte, y a las hijas mujeres mayores se les entregaba un dote. Digan conmigo, dote. Y ese dote era una parte, era algo tan preciado y de tanto valor, que era lo único que ellas tenían para poder ofrecerle a una familia por un hombre para casarse. Digan las mujeres amén. ¿Qué significaba eso? Entonces quiere decir que María y Marta reciben este dote, y ellas podían ir a cualquier lugar de Israel y decirle a un hombre, a los padres de ese hombre, me quiero casar con ese hombre. ¿Cuántas mujeres les gustaría hoy tener un dote para llegar a cualquier familia y decirles, me quiero casar con ese hombre? Eso era lo que significaba. Ahora,
¿Qué más podemos ver? Que ese era su bien más preciado, ese dote. Es decir, que en ese objeto estaba representado su futuro, sus esperanzas, su esposo, sus planes, su matrimonio. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo ella? Con su dote se compró el perfume más caro, equivalente a un año de salario, y lo regó no en el cuello de Jesús, los puso a los pies de Jesús, se humilló delante de Jesús, lo enjuagó con su cabello. Esta actitud de esta mujer estaba diciendo: Jesús, tú vales más que cualquier cosa que yo pueda desear tener o poseer. Jesús, pongo a tus pies mi matrimonio, ese hombre con el que me quiero casar, mi futuro, porque creo que mejor está en tus manos, en tus pies, que en mis manos. Alguien diga amén a eso. Por eso, primicias significa darle a Dios una ofrenda extravagante. ¿Qué hizo ella? Dio todo lo que tenía y lo puso en los pies de Jesús, creyendo que al ponerlo allí, el Señor le daría aún mucho más. Alguien diga amén. Alguien diga amén a eso. Entonces, las primicias es un tiempo donde tú decides voluntariamente darle algo al Señor que salga de tu corazón, algo al Señor que pueda hoy ser extravagante. Ahora, ¿cómo pensaba Judas? Y lo leímos. Él lo veía como un factor económico. Y la Biblia fue muy clara. ¿Cómo le voy a dar? ¿Cómo le van a dar esto a Jesús? Si yo tengo que cobrar de ahí, dijo Judas, si tengo que sacar lo mío, porque pensaba en robar. Y por eso muchas personas no le dan a Dios el primer lugar en sus finanzas, porque primero están pensando en ellas, en sus ganancias y en lo que puedan obtener. Esto es mío, yo lo trabajé, yo me lo gané. Antes, a quien te dio la vida, te prestó la salud, te da las fuerzas, y el trabajo que tienes y lo que posees es porque Dios te lo ha dado. Alguien grite amén en esta mañana. Y número 3 y último, para terminar, las primicias requieren sacrificio para Dios. ¿Qué requieren las primicias? Un sacrificio para Dios. Y dice en Marcos 12, 41, 44, un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Y allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas. Mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. Y en eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía. Por eso diga conmigo, no es la cantidad que das, sino cómo te afecta a lo que das a Dios. ¿Cuántos me siguen? Digan amén. Mire, analicemos esta historia. Jesús estaba sentado donde se depositaban las ofrendas. Y otra versión dice de la Biblia que tiraban el dinero y caían a los pies de Jesús. Era la forma como la gente daba. Y dice que los ricos daban grandes cantidades de dinero, es decir, no era algo poco. Sin embargo, otra versión de la Biblia dice que Jesús mandó a llamar a los discípulos, dijo: vengan acá, quiero mostrarles algo. Y ese algo era que esta mujer había dado todo lo que tenía. Por eso decimos que cuando nosotros nos damos a Dios en nuestras primicias, no se trata de cantidad, y no estoy diciendo con esto que tienes que darlo todo, no, es algo voluntario lo que Dios pone en tu corazón. Yo no puedo decirte qué debes darle a Dios, eso es algo entre tú y Dios, pero lo que sí puedo decirte es que lo que tú le ofrezcas a Dios tiene que afectar tu vida. Si no, no se llamaría un sacrificio. No hay bendiciones sin sacrificio. Y hay veces queremos una vida extraordinaria, bendecida, que todo nos salga bien, pero no queremos sacrificarnos a Dios, y eso es mediocridad. Alguien dígame a eso. Por eso los sacrificios, diga conmigo, me conectan con las promesas de Dios. Abel, ¿qué dice la Biblia? Trajo lo más gordo, trajo lo primero, trajo lo mejor, y eso agradó a Dios. Y Caín trajo lo mejor de la tierra. ¿Por qué hay una acentuación en lo que trajo Abel? Porque Abel trajo algo que le costó. Abel trajo algo que escogió. Abel trajo algo de forma consciente, que de esa ofrenda Dios pudiera sentirse agradado. ¿Cuánto estás sacrificando para Dios?
¿Cuántos sacrifican su gimnasio para el grupo pequeño? ¿Cuántos sacrifican su vida personal para darle ese tiempo a Dios? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos sacrificando algo que tú crees que es importante, pero si se lo dieras a Dios sería mucho mejor, porque Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar? Por eso muchos inician el año: quiero bajar de peso, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no quieren sacrificar. Entonces pasan por la panadería y se comen el pan que huele rico y delicioso, y luego un fin de semana van por la zona rosa y esas hamburguesas, las mejores que hay en Colombia, están aquí en Tuluá. Usted dice: uno al año no hace daño, y te permites esa hamburguesa. Nunca vas a lograr tu peso ideal. Tienes que sacrificar. Primicias es darle el primer lugar a Dios. Termino aquí. Todo buen predicador dice que ya va a terminar, ya casi. Dice Proverbios 16:3: pon todo, léalo por favor, lo que hagas en manos del Señor, y tus planes, ¿qué dice? Tendrán éxito. ¿Quieres un año 2021 bendecido? ¿Quieres un año 2021 próspero? ¿Quieres un año 2021 donde la mano generosa de Dios se abra sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tus hijos? No oigo decir amén. Sobre tus finanzas, sobre tu salud. Alguien diga amén. Sobre todo lo que emprendas. Dice Proverbios: pon todo en manos de Dios. Pon tu familia en manos de Dios. Pon tus finanzas en manos de Dios. Pon tus sueños en manos de Dios. Y dice: tendrás éxito. Éxito y bendición. Alguien grite amén. Gloria a Jesús. Ponte en pie en esta mañana. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene.
pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.